A 44 años del inicio de la Guerra de Malvinas, nos vinimos al Museo de Veteranos de Lomas de Zamora. Así es, como dijo Gaby, vamos a tener una entrevista con Luis Escobedo, exfutbolista y además veterano de la Guerra de Malvinas. Los esperamos a todos para que vean la nota que será publicada el 2 de abril, día de la conmemoración de los veteranos por los caídos de la Guerra de Malvinas. Luis, gracias por recibirnos. Un gusto. Se van a cumplir 44 años del inicio de la guerra. ¿Cómo recordás el comienzo precisamente, la notificación, el haber llegado? ¿Cómo lo recordás, el haberte enterado que tenías que ir? Bueno, en realidad, uno ya sabiendo lo que pasó con la guerra, uno dice, ¿cómo te enteraste o algo? Pero imagínense que nosotros jamás, nunca, nada, ningún acto bélico ni nada. Yo era futbolista, yo vivía acá cerca en Ingeniero Budge, jugaba en los Andes, ya estaba con el plantel de primera, tenía 18 años, me toca el servicio militar. Estoy un año acá en Palermo y salí en marzo. Entonces vuelvo con el plantel de primera y cuando pasó lo de Malvinas y cuando íbamos a jugar con San Lorenzo en cancha de Independiente, bueno, concentro, quedo como 17 y juego en tercera. Eso fue un sábado 10 de abril. El día domingo, cuando leo el diario, los comentarios del partido, veo en una parte donde la 10ª brigada que pertenecía a mi compañía había vuelto a convocar a todos los soldados. Yo no sabía. Así que el lunes, cuando me presenté en Palermo, así como llegué, me dieron el armamento, la ropa, todo, y yo no tenía manera de avisar a mi familia. En esos tiempos no había celulares, no había nada. Entonces, el día martes a la mañana, cuando ya íbamos a viajar al sur, logré ver a mi familia detrás de un alambrado y bueno, pude verlo, saludarlo y subir a los camiones que nos llevaron a Palomar y de ahí al sur. Estuvimos en Río Gallego 2 días y el día viernes 15 de abril hice suelo malvinense a la madrugada. Y bueno, el recibimiento fue frío, viento, lluvia. Duro. Sí, durísimo. ¿El servicio militar, cómo lo recordás? ¿Duro también? Bien, no, bien. Yo creo que... ¿No sufriste abuso de autoridad? Jamás. Los famosos bailes, eso no. Jamás. Y si eran, creo que eran algo común, que no era tanto. Y es más, estoy a favor de que vuelva el servicio militar. Quizás no tan riguroso, pero sí con unos fines profesionales, porque ahí había muchos chicos que iban a la panadería o a algún lugar para saber, a los talleres. Si volviera el servicio militar, creo que educaría mucho a los jóvenes, pero ya no tanto militarizado, sino que haya talleres no sé, sí, para corregir la actitud, todo ese lado más. Mecánico, panadería, algunas cosas. Y eso, una vez, el que quiera sigue la carrera y el otro... No obligatorio como lo fue en esa época. No tan obligatorio, claro. ¿Viste? No tan obligatorio, pero creo que por lo que pasé yo, haría falta. ¿Vos sentiste que estabas preparado para afrontar el conflicto, más allá de haber hecho el servicio militar? Es que esto es lo mismo que decirte, vení, vamos que tenés que ir a la guerra de Ucrania. Claro. Es difícil. Nadie está preparado para una guerra, salvo un profesional. Es más, como lo eran ellos. Ni siquiera profesionales. Porque vos acá vas, haces el servicio militar o estás acá, pero no sabes lo que es una bomba, no sabes lo que es el frío, el hambre, muchas cosas que se pasan en una guerra. ¿Pero estaban instruidos para prepararse por sí? No, en ese tiempo no. Nosotros era algo que muy básico. Yo había disparado creo que 5 tiros con un FAL en una práctica, pero lo otro es distinto, no. Creo que nadie tiene una noción de lo que es una guerra. Y más una guerra de esas convencionales donde vos eras cuerpo a cuerpo, claro. Hoy no como las ahora, misiles, drones, todas esas cosas. ¿Y en la guerra cuál era tu rol militar? Mi rol, nosotros éramos de comunicación, es decir, nosotros éramos todo lo que era la conexión de los teléfonos inalámbricos, esos de campaña, que eran unas cosas grandes así,
que ponele, estaban en primera línea. Imagínate, nosotros teníamos que ponerle un cable y después con los rollos, kilómetros y kilómetros hasta el centro de la ciudad. Es decir, pasábamos por todos los lugares, viento, lluvia, frío, bombardeo, hasta que llegábamos a la central que estaba ahí en Puerto Argentino, poníamos el cable y bueno, y ahí por ahí tenías una comunicación. El tema era que si por ahí una bomba cortaba el cable, tenías que volver otra vez. Pasar por el lugar de... Imagínense lo que le estoy diciendo, ¿no? No, Hoy con la tecnología que hay. ¿Sentiste miedo? Sí. ¿Cuándo sí. fue el primer momento? El 1 de mayo. El 1 de mayo cuando fue el primer ataque en la madrugada. Nosotros dormíamos ahí en una parte, ahí en Puerto Argentino, donde éramos 150 soldados más o menos, que había un lugar como un anfiteatro que nosotros en esos días dormíamos uno al lado del otro. No teníamos casi ni lugar, ¿viste? Los otros chicos que estaban en primera línea dormían en los pozos. Recuerdo que a eso de las 5 de la mañana empiezan a atacar el aeropuerto, que estaba cerca, y empezó a disparar una antiaérea que teníamos así a 10 metros, ametralladora, todo eso, y la verdad nosotros era oscuridad. Tuve mucho miedo, muchísimo miedo. La verdad que no sabía para dónde mirar, que era oscuro, cargaba el arma, sí, sentí mucho miedo. A partir de ahí, a medida que pasaba el tiempo, amaneció, ya veíamos cómo pasaban los aviones ingleses que tiraban las bombas y todo eso, y uno ahí más o menos ya se va adaptando a lo que era eso. ¿Y el 2 de mayo? Ese es el 2 de mayo, perdón, no era el 1 de abril, el 2 de mayo cuando empiezan a atacar. Ahí está el aeropuerto. En una entrevista dijiste que cuando hundieron el Belgrano se dieron cuenta de dónde estaban. Perdón, sí. El 2 de mayo ya nosotros, conscientes de que ya, digamos, yo más que sentir un tiro acá en mi barrio, no, claro. Nada. En ese momento las ametralladoras antiaéreas, los aviones que pasaban, nosotros, imagínate qué locura que nosotros pasaban los aviones y tirábamos, ¿me entendés? Inconsciencia. La inconsciencia que teníamos. Ya después de lo que pasó, el miedo ese grande, veíamos cómo tiraban las bombas en el aeropuerto. Al otro día nos enteramos del hundimiento de Belgrano, que habían muerto muchos chicos. ¿Cómo se enteró? Nos dan la noticia, nos dicen que habían hundido al crucero, que habían muerto muchos muchachos. Y al menos en mi caso fue un clic, fue como tomar la realidad. Esto iba en serio. Claro. Y la verdad que nos pegó muchísimo. Que ya hayan muerto muchos pibes, ya esto iba en serio, ¿viste? No era como que nosotros habíamos estado ahí, que pasaban los aviones, le tirábamos los bombardeos, que sé yo, no nos tocó tanto. Pero saber que el Belgrano habían hundido y que había muchos muchachos muertos, porque nos veíamos, éramos todos pibes. Sí, sí. Entonces creo que nos tocó la conciencia y ahí pasamos a ser de pibes, de niños Hombres. a un poquito. Y vos estando ahí, ¿vas teniendo noción de van pasando los días, va pasando el tiempo? No tenías noción del tiempo, no tenías porque no tenías vos vivís el día a día, allá hace mucho frío, nadie toma conciencia que allá hay mucho viento, por ahí lluvia, y en esos tiempos las temperaturas eran 0 grados, -5, bajo cero, ¿viste? Y nosotros en ese momento no teníamos la ropa, no teníamos, ya después del primer ataque teníamos que ir a estar en los pozos, es decir, que tenías que tener los pozos, ponerle algo arriba y a veces cuando llovía el pozo se ponía con agua, no teníamos ropa para cambiar, ¿no? Es decir, yo tuve los 70 y algo de día con la misma ropa, se me mojaba y se me secaba en el cuerpo. Ya empezó a escasear la comida porque ya no podían andar algunos camiones para tener la comida, entonces se hacía muy difícil, ya no había. ¿Pedían ustedes a sus superiores, por decir así? Y no, recordar que hay que pedir así comida, no, pero sabíamos la situación en que estábamos, que ya, digamos, venían los aviones, los ataques, ya después cuando desembarcaron. Entonces,
es difícil decir necesitamos comida. Ya nosotros nos habíamos adaptado a lo que estaba pasando. Claro. Entonces sabías que te iba a faltar comida. Nosotros teníamos unas marmitas así chiquititas, que eran arroz con carne, que teníamos unas pastillas de alcohol así, bueno, las prendíamos, calentábamos eso y esa era nuestra comida. ¿Viste? Entonces, ya después no se podía andar porque atacaban los aviones y todas esas cosas. Hablando de tus superiores, tus jefes, ¿el trato con ellos? Es difícil explicar. ¿Estaban presentes? ¿Vos los Había veías? Sí, los suboficiales sí. Suboficiales sí. Porque ellos eran como los cabos, los sargentos, esas cosas. Ya, digamos, los mayores, los jefes, por ejemplo, el jefe mío nunca lo vi. Nunca lo vi, estaba por ahí. Tuve la suerte de decírselo en la cara y bueno. Pero nuestros cabos, sargentos, esa gente sí, siempre estuvo ahí. ¿Qué te dijo? Que comprendía. Comprendía porque el tipo estuvo siempre en un lugar, él tenía todas sus cosas, su comida, qué sé yo, y nosotros andábamos deambulando por toda la isla y no la teníamos. Pero bueno, son cosas que pasan es la guerra, por eso es incomprensible a veces algunas cosas, y más para esa época. Para esa época yo también estoy... es decir, después cuando comprendí, después los viajes, después de muchos años, yo decía, ¿por qué si acá en Campo de Mayo estaban los generales, los coroneles, con todos, medallas, que esto y el otro, no estuvieron allá al lado nuestro? Claro. ¿Viste? Pero bueno, son cosas que no las vamos a comprender nunca. ¿Se pensaba en querer ganarla la guerra? No. Ahí vos no pensás en ganar, pensás en sobrevivir. Nosotros éramos pibes, que de golpe nos llevaron a una guerra, que no sabíamos lo que era, no teníamos conciencia si había que ganar, si había que atacar, si había que matar. Estábamos en una situación difícil nosotros los pibes. Los que tenían la situación por ahí clara eran los militares, que para eso tienen su profesión y estudian para eso. Nosotros era sobrevivir y cumplir las órdenes. No es como las guerras de hoy, donde vos sabés que tenés que ir hasta un lugar y tenés que conquistarlo, ¿no? Nosotros estábamos defendiendo y no sabíamos cómo. ¿Me entendés? No sabíamos cómo, porque los pibes no sabíamos por lo que era por ahí una bomba, disparar. Por eso te dije, tenía 5 tiros de práctica y me llevaron a una guerra. Así que eso. Y cuando se produce la rendición, usted, primero, antes de saber la noticia, ¿usted o vos lo veías venir? ¿O volvés a eso de que no tenías noción del tiempo? No, nosotros sabíamos que venían los ingleses, que atacaban los ingleses, que venían para Puerto Argentino, y era como una preparación, hasta que llegó el momento de que empezaron a atacar Monte London, todo eso. Yo me veía a las noches, porque atacaban de noche, ¿no? Se veía, se palpaba y bueno, vos te preparabas, pero no pensabas ni que iban a venir, ni que íbamos a ganar o qué iba a pasar, vos vivías el momento. ¿Y cómo te enteraste de la noticia de la rendición? Porque justo la noche anterior a que llegue la rendición, con 2 soldados más, mirá la locura, ¿no? La incomprensión de las cosas. Pusimos 2 granadas, puse varios cargadores, porque estaban entrando los ingleses a la ciudad, estaba cerca. Entonces se escuchaban los gritos, todo se escuchaba, porque estaba cerca ya. Entonces agarramos con 3 muchachos, nos armamos así, vamos, inconscientes. Y salió un sargento que cargó el arma y dijo, ¿a dónde van? Si no es que están matando a todos los pibes. Y se escuchaban los gritos, las bengalas, se escuchaba todo, y nosotros inconscientemente querer ir ahí, y bueno. A defender. Claro, viste, pero inconscientes. Sí. Entonces nos paramos, nos volvimos, me acuerdo que fui a mi esposo y esperar, y al otro día ver cómo los pibes que estaban ahí en los cerros bajaban. Era terrible cómo bajaban esos chicos, todo mojado, todo mal. Y había llegado
el momento de que los ingleses tenían que entrar a Puerto Argentino. Entonces nos abalanzamos nosotros y pusimos como barricada. Y bueno, era esperar que vengan los ingleses. Gracias a Dios llegó la rendición porque nos hubieran pasado y hubiera habido más muertes. Después fuiste prisionero de guerra. Bueno, a partir de ahí llega la rendición. Y bueno, el lugar donde yo estaba, ponerle un lugar así que era, estábamos todos los soldados ahí esperando, ¿viste? Ya había llegado la rendición. Sí, creo que era Jeremy Moore, el general inglés, entra por una puerta, era una cosa, rubio, grande, ¿viste? Y vos ahí te dabas cuenta de la diferencia que había en armamento, en indumentaria. Entró con dos escoltas, dos gringos con ametralladora y las miras infrarrojas, ¿viste? Y decíamos nosotros, yo miraba al FAL mío, que no sé si andaba o no andaba, ¿viste? Y vos ahí te dabas cuenta de la diferencia que había. Entraron ahí, y bueno, y a partir de ahí nos dijeron que se había terminado la guerra, que llegó la rendición, y bueno, a esperar. Tuve 2 días ahí en la ciudad, limpiando, y en un momento cuando fui a un lugar que fui a limpiar, encontré comida. Viste, había lugares que había comida, encontré un lugar lleno de dulce de batata, las latas gigantes, que había carne, y nosotros nos estábamos cagando de hambre, ¿viste? Teníamos un hambre terrible, no llegaba la comida. Y vos decías, mirá vos lo que es. ¿Pudieron comer? ¿Eh? ¿Pudieron comer? Sí, porque ya ahí podíamos agarrar. Claro. Yo justo agarré y abrí una lata de dulce de batata y me ponía en el bolsillo, en todos los bolsillos donde podía, porque yo tenía que llevar a mis compañeros, ¿viste? Que estaban en un lugar. Y bueno, ahí estuve un día, después me llevaron a un galpón ahí en el puerto, estaba lleno de lana, de pulga, de todo, estuvimos ahí encerrados. Y después me llevaron 2 días a un lugar ahí cerca del aeropuerto. La pasamos mal porque ya el frío era muy grande, llovía. No teníamos carpas, digamos, no teníamos nada y estábamos a la intemperie, ya agua no había. Yo recuerdo haber hecho, digamos, pozos con el pie y que se llene de agua y tomar esa agua. La pasamos mal y nos vigilaban con helicópteros. Y bueno, estuve 2 días y ya habían, digamos, todos los soldados argentinos ya habían vuelto, digamos, a la Argentina y quedábamos ese grupo nomás. No sé cuántos éramos ese grupo. Fui el último grupo en salir de la isla. Caminamos desde el aeropuerto a la ciudad y cuando pasamos para subir al rompehielo Almirante Iriza que estaba ahí, nos sacaron las fotos, nos sacaron las cámaras que, viste, nosotros habíamos llevado, no pensábamos que íbamos a estar en una guerra. Nos sacaron todo y así subimos al rompehielo Almirante Irizar y yo volvía por Ushuaia y después volvía acá a Buenos Aires. Luis, te llevo atrás por lo que dijiste, no pensábamos que íbamos a una guerra. No. ¿Cuál era la sensación a lo que estaban yendo? El tema era... Imagínate, yo jugador de fútbol. El sábado juego en un torneo en cancha independiente a estadio lleno. Me presento el lunes, me dan un armamento, me llevan al sur. En ese momento había conversaciones. Lo que teníamos pensado nosotros era que íbamos a estar, se iba a arreglar diplomáticamente. Uno no iba a pensar que iba a llegar a una guerra, porque no es lo mismo que yo te diga. Vení, te llevo allá porque va a haber, te llevo a Ucrania. Sí. Y vos vas a decir, sí, voy, pero que no tenés conciencia de lo que es una guerra. Pensaba que iban y volvían. Pensábamos que íbamos y volvíamos. Que se iba a arreglar diplomáticamente y que íbamos a estar unos días. Es más, a medida que pasaban los días, estábamos ahí en la ciudad, venían unos barcos, los aviones, desembarcábamos comida, desembarcábamos armamento. Decíamos, claro, vamos a estar unos días y nos volvimos. Por eso el 1 de mayo, la madrugada, ahí es donde nosotros en ese momento tomábamos conciencia de lo que iba a pasar o podía llegar a pasar. Y esos últimos días, y cuando
ya estabas volviendo? ¿Qué pasaba por la cabeza? Yo quería ver a mi familia. Yo lo único que quería era volver, ver a mi familia y, y nada, después no pensaba ni en jugar al fútbol. Y eso que ya estaba jugando en primera, un buen nivel. No, quería volver yo y lo único que yo quería era volver a trabajar y darle un bienestar a mi familia. Por ahí, yo vivía acá cerca de Fuente La Noria, siempre que llovía nos inundábamos, perdíamos muebles, se nos mojaba, todas las cosas, y yo lo único que pensaba era en venir, trabajar y sacar a mi familia, darle un mejor pasar. No pensaba en jugar al fútbol, había dejado totalmente. Tuve problemas, digamos, en los pies, porque allá estábamos todo el día mojados y se nos congelaban, viste, las manos, mucho frío. Entonces cuando volvía lo único que pensaba era eso. Es más, cuando llegué no pensaba ni en ir al club ni nada. Me llamaban, me venían a buscar, me venían a visitar, pero yo no quería saber nada. ¿Cuál fue tu primer contacto con el fútbol? ¿Otra vez? El tema fue que después de unos... yo vine en junio, el 27. Y bueno, pasaba el tiempo y me venían a buscar y todo eso, y yo no quería saber nada. Fines de septiembre, tenía que presentarme a trabajar en un lugar ahí atrás de la cancha de River que se llamaba Aguas Argentinas, que es obra sanitaria. Y bueno, un día antes vino alguien a mi casa y me dijo, Luis, vamos, dale, ya me habían venido a buscar muchas veces. Pero no sé, por esas cosas de la vida, fui al club, llegué a la cancha y entré al vestuario de los pibes, de los muchachos que estaban jugando en primera en ese momento. Y bueno, yo digo que para mí fue el traspasar y entrar a un vestuario, me cambió la cabeza, me cambió todo. Miré cómo se cambiaban, miré el entrenamiento, miré cómo me trataron y todo eso, y es como que volví otra vez a vivir lo que era el fútbol. Al otro día no me presenté a trabajar, no me presenté a la empresa esa y empecé a entrenar. Y yo siempre digo que lo mío fue, no sé, una cosa que no lo puedo describir porque empecé a entrenar una semana y a la otra semana jugué en primera. Jugué un partido contra el Porvenir en cancha de los Andes y fue vertiginoso. Venía acá y empecé a jugar. Lo que me estaba costando jugar en primera antes de irme a la guerra, cuando volví de la guerra me entrené una semana y media y ya estaba jugando en primera. Claro. Y eso fue lo que, digamos, en mi caso me cambió la mentalidad y tuve la suerte de... Yo siempre digo que un vestuario es algo increíble y que yo tuve muchos, por así llamarlos, psicólogos, que eran mis compañeros, los jugadores de fútbol. ¿Y por qué en esos 3 meses de junio, julio, agosto hasta septiembre, por qué tenías rechazo de volver al fútbol? O sea, ¿Por qué no? No, me encerré en mi casa y lo viví, quería compartir con mi familia, ¿no? Era medio reacio, creo. Eso me cuentan, ¿viste? ¿Estabas deprimido? Yo creería que sí. A mí el médico del club siempre me hablaba, me decía, Luis, vos te quedabas en el vestuario, te quedabas así con la cabeza agacha y te teníamos como que decir, che, vamos a entrenar o algo por el estilo. Pero bueno, de estar en un grupo de fútbol, qué sé yo, había bromas, viste, que me hacían y que yo por ahí esas cosas que yo tenía pensado lo transformaba en broma, como que íbamos todos corriendo en el entrenamiento y por ahí todos se tiraban, decían, che, cae una bomba, y yo quedaba así y ellos se tiraban todo al piso. Y ya lo tomabas de una manera más divertida y ya eso quedaba a segundo plano. Fue un alivio. Fue un alivio, sí. Para mí fue el alivio más grande. Creo que fui uno de los pocos, junto con Omar de Felipe, el Flaco de Luca, que pudimos seguir jugando al fútbol. Muchos pibes no siguieron jugando y bueno, yo tuve la suerte de seguir jugando y gracias a Dios
a un nivel alto, donde pude jugar casi 18 años en 10 clubes y me ayudó muchísimo. ¿Cómo fue el trato de la sociedad a la vuelta? Es distinto, digamos, las autoridades que la sociedad. La sociedad cada vez que nos veía sabía que éramos veteranos de Malvinas, nos respetaban, nos trataban muy bien. No así, digamos, lo que fue la llegada de la democracia. La llegada de la democracia nos trataron como si de la misma manera que trataron a los militares. Nosotros no, nosotros éramos pibes que habíamos ido a una guerra. No éramos militares, pero bueno, hubo mucho olvido. La democracia nos dio la espalda a nosotros Mucho durante destrato. muchos años, sí, sí, sí. Hasta que años más adelante, imagínate, yo no hablaba, era futbolista de Belgrano, de Colón, de los Andes, pero no hablaba de la guerra, ¿viste? Y digamos, las autoridades tampoco nos hicieron que nos atiendan. Hubo pibes que tomaron decisiones de suicidarse, no hubo atención psicológica, nada. Vinimos, cada uno fue a su lugar, y más los pibes del interior, que fueron a sus lugares y te digo, hay muchos casos de suicidio. Pero bueno, con el paso de los años nos fuimos juntando, nos fuimos agrupando y bueno, a reclamar, por ejemplo, una pensión, que era una pensión mínima después de 10 años. ¿Se las dan todavía? Sí, logramos, porque después nos fuimos agrupando ahí en ciudades. Por ejemplo, acá tenemos nosotros el de Loma de Zamora, ya se fue peleando una pensión, cosas, viste, en los municipios, en esos lugares, pero si no, la democracia no nos hubiera dado la espalda. No fue como con los terroristas, que han tenido pensiones ahí nomás, ni bien llegaron, y que hasta el día de hoy gozan de unas pensiones. Pero nosotros que fuimos a la guerra, los pibes, tuvimos que pelearla muchísimo. ¿A terroristas llamás a montoneros? Llamó a los montoneros, a gente que bueno, cada uno tiene su pensamiento. Ellos consiguieron rápidamente y nosotros la tuvimos que seguir peleando. ¿Y ahora cómo ves que es el trato desde el Estado? Desde el Estado no, tampoco. Nosotros la tuvimos que pelear. Yo recuerdo que la primera pensión tuvimos que agruparnos y hacer una manifestación, y que estuvo muchos meses carpas en la Plaza de Mayo. Mucho tiempo. Entonces, al reagruparnos, hicimos una manifestación, recuerdo, muy grande, que ahí conseguimos una primera pensión que era poca, pero la habíamos conseguido. Y a partir de ahí empezar a conseguir trabajo, porque recuerdo que muchos veteranos que volvieron perdieron sus trabajos. Y era difícil. Fueron 10 años, más de 10 años muy difíciles. Difíciles de no encontrar nada, de cerrar puertas. Era difícil. Con respecto a la vuelta, yo conversé con muchos gente que vivió la guerra, en los años eso, me dijeron que a ustedes los veteranos les costó conseguir trabajo. Sí, por eso, no. Por eso había entonces un rechazo, ni bien llegaron capaz. Sí, yo por ahí no decir tanto, pero sí, muchos pibes perdieron su trabajo. El tema era decir, sí, estuve en Malvinas y bueno, decirte que no. El caso mío es distinto. Yo volví, gracias a Dios, me recibieron, me cobijaron, me protegieron en el fútbol. Pero pibes que iban a trabajar, el antecedente de ser veterano de Malvinas, nosotros tuvimos durante muchos años el rótulo de los locos de la guerra. Yo dejé de jugar al fútbol, empecé a trabajar en un lugar público de acá de la provincia, y los primeros meses me costó porque me pusieron detrás de unos armarios y yo me enteraba que decían, sí, el pibe aquel hasta llegaron a decir un loco de la guerra. Y no, yo era un exfutbolista que empecé a trabajar, empecé a ayudar y era una persona común. Pero bueno, eso pasó con la llegada de la democracia, que nos dieron un poco la espalda. ¿Volviste 3 veces a la isla? Mirá, empezaron los viajes 2006, 2007.
Y ¿Lo llevaba el Estado mismo? no recuerdo cómo eran Pero esos era viajes. una agrupación que los invitaba a ir Me o... parece que sí, ¿viste? Y yo tenía ganas de ir. Pero también digo, si yo estoy bien, fui futbolista, estoy trabajando, tengo mi familia. Pero yo sentía que quería volver a ver el lugar donde estuve, cómo fue. Y bueno, llegó un momento donde yo tenía un compañero que él había estado estaqueado allá en la isla, y me dice, Luis, yo quiero volver porque quiero ir al lugar donde yo estuve estaqueado, 24 horas ahí en medio de la lluvia, el frío, qué sé yo. Perdón, que te interrumpa. ¿Estaqueado qué le decís? Él había robado comida, entonces a vos te ataban de los pies, de las manos, quedabas así, a unos 20 centímetros así del piso, te tapaban con uno de los pilotos y quedabas ahí. Hubo varios, hubo varios. Y este compañero estuvo eso, así, en medio del frío y todo eso. Y entonces él decía, yo quiero volver a ese lugar. Bueno, le digo, vamos a hacer una cosa, vamos, vos me ayudás a mí, yo te ayudo a vos, yo quiero saber los lugares donde estuve, quiero volver a recordar. Bueno, se dio el viaje. Fuimos los dos y la verdad que fue difícil. Lo que yo tenía en mi cabeza no me cambió la realidad. Lo que yo pensaba por ahí que cayó una bomba allá lejos fue cerca. Cuando entraron los ingleses yo pensé que era allá, en los cerros, por aquellos lugares. No, era cerca. Las cosas que pasaron me cambió totalmente. Lo que yo tenía en mi cabeza de que pasó allá, pasó en aquel lado, pasó muy cerca. Y los ataques, cómo entraron los ingleses, los cerros. Y yo decía, no comprendía cómo nosotros, que estábamos en la ciudad por ahí haciendo 1000 metros, ayudábamos a los pibes que murieron ahí en las primeras líneas, o por qué estábamos en un lugar. No comprendí un montón de cosas de que habían pasado. Volví y la verdad que no volví bien. No comprendía cómo los militares hijos de puta, que había tantos acá en Buenos Aires con medallas, con esto, con aquello, no habían estado ahí. Cómo nosotros que estábamos en la ciudad no pudimos ayudar a los que estaban en los cerros. Es decir, volví con mucha bronca de la incomprensión de cómo había pasado las cosas. Y bueno, con el paso del tiempo, así, es eso. Te trajo... Me trajo recuerdos, me trajo esas vivencias de que las cuales yo no comprendía mucho, no comprendía. Y bronca hacia los militares, bronca hacia los generales que estaban acá en Buenos Aires, te digo, con sus condecoraciones, que no sé qué condecoraciones, cuando ya ellos tenían que estar allá. Cuando había pibes que tenían habían estado 10 días, una semana en el servicio militar, lo llevaron allá, habiendo un montón de militares acá. Incomprensión. La verdad que cuando volví sentí mucha bronca hacia los militares, mucha bronca hacia no la sociedad, sino hacia los políticos que nos habían abandonado, nos dejaron. Y bueno, con el paso del tiempo, qué sé yo. Y después, posguerra, ¿pudiste volver a ver a alguno de esos militares jerárquicos? Tuve la suerte, por eso te decía que al mayor mío, en una entrevista ahí en un lugar, en unos edificios ahí atrás de la Plaza de Mayo, recuerdo que me estaban haciendo un reportaje y me pusieron al aire, ¿viste? Me dice, no, una persona te quiere saludar y todo eso. Y yo digo, bueno, por ahí algún compañero. No, cuando escucho el audio era el mayor, el jefe mío. ¿Lo reconociste al instante? Claro, sí, por la voz y todo eso, lo reconocí y no me salió más otra cosa que haberle dicho, usted tendría que haber estado hablando. No lo vi nunca en la guerra, nunca lo vi, y yo estaba en esos lugares por ahí, y usted tenía que haber estado con los soldados. El tipo no hizo otra cosa que reconocer, sí, tiene razón, y bueno, pero tuve la suerte por ahí de sacarme eso, de decírselo, ¿no? ¿Te quedaron rencores con alguien?
No, no, de hacer la guerra no. No, 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 no. Los rencores son a veces que cada vez son más livianos hacia los políticos. Hacia los políticos. Entrar en política, hablar de las madres de Plaza de Mayo, de los subversivos, los montoneros, de esas cosas. Cuando hay muchas madres en el interior y en muchos lugares que dieron la vida de sus hijos para defender al país y que acá no viste nunca una foto. Nunca supieron ustedes de las madres de los pibes que quedaron en Malvinas. Tuvimos que pelear nosotros nuestras leyes cuando fuimos a defender un país. ¿Y cómo? ¿De otros lugares? ¿De otros lugares? ¿De otro ámbito? Y no tengo, ni quiero discutir, ni debatir, ni nada por el estilo. Sí, yo viví lo que fue esos momentos, donde venían, y me tocó estar de cerca, donde vi guerrilleros con sus armas tirar hacia los barrios, tirar, y yo era chico, y ver militares también que mataron. Entonces, cada uno tiene su pensamiento, pero no nos pongamos ni de un lado ni del otro. Se mataron de los dos lados, y mataron gente, mataron chicos, mataron un pibe también haciendo guardia de 18 años. Como así hicieron desaparecer gente y lo tiraban de los aviones. Entonces, yo sé lo que es una guerra, sé lo que pasó, ni me tiro ni de un lado ni del otro. Yo lo único que digo es que desde que llegamos acá nosotros, me gustaría saber y ver fotos con madres de esos pibes que quedaron en Malvinas. Ninguno. Nadie. ¿Sí? Entonces, yo salgo a favor de eso. Las verdaderas madres son las madres que dejaron a su hijo, que defendieron al país, que dejaron allá, quedaron en Malvinas. ¿Sentís que no hubo ningún tipo de reconocimiento a lo largo del tiempo? Nunca vi. Nunca vi. Díganme usted un presidente que haya juntado a las madres de los pibes que quedaron en Malvinas. ¿Sí? En 2019 volviste a las islas. No, sí. Y estuviste preso. Yo volví en el 2016, porque quería volver a comprender lo que me había pasado en el 2012. Dije, no, yo tengo que volver. Y bueno, volví con un grupo de compañeros y ahí hilvané todo lo que fue la guerra. Hilvané lo que fue en Darwin, lo que fue en Pradera del Ganso, lo que pasó en London, dónde estuve, qué es lo que hice. Es decir, ahí comprendí. Primero en el primer viaje me sorprendió. En el segundo viaje comprendí lo que fue la guerra. Yo hoy te puedo decir, sí, acá pasó esto, acá pasó aquello, cómo fue, cómo todo eso. Y en el 2019 recuerdo que iba a ir un grupo de compañeros de acá de Loma de Zamora y a último momento se bajó uno, ¿viste? Y me dicen, Luis, ¿querés ir? Y fui. Y bueno, ahí pasó lo que pasó. Llegué al cementerio, saqué mi bandera, qué sé, pero común, ¿viste? Estaba en el cementerio, como siempre. ¿Qué decía la bandera? Territorio argentino, ¿viste? Pero el cementerio, no otro lugar. Y bueno, justo el cementerio está en el medio de nada. De nada. Y llega una camioneta con un periodista, un austríaco, y el chofer era un kelper, ¿viste? Quedó allá. Y nosotros estábamos ahí en el cementerio. Perdón, todo el mundo, kelper, un isleño. Un isleño. Y ahí todo el mundo se saca la camiseta, la bandera, se sacan fotos, ¿viste? En el cementerio. Y yo justo había viento y yo desplegaba mi bandera así, ¿viste? Y el chabón me sacó una foto. No pasó nada. Al otro día a la mañana estábamos durmiendo y le pegan una patada a la puerta del hotel ahí de la isla, un hotel chiquito. Y yo dormía con él, justo con mi compañero ahí que pasó. Estábamos durmiendo y le pega una patada a un militar inglés, porque viste que hay una base ahora. Un gringo gigante pegó una patada con el armamento y me muestra así. Yo estaba en la cama, viste, durmiendo, y yo, ¿qué pasó? Camán, qué sé yo. Y yo miraba a la ventana, digo, debe haber algún ladrón que debe estar escapándose por la terraza, por algún lado. Y no, me puso contra la pared, así yo. Y mi compañero, el otro, no se despertaba. Le decía, negro, despertate, ¿viste? Y se levantó y nos pusieron los dos contra la pared y nos hicieron bajar al hall del hotel.
bueno, ahí estaban los militares ingleses y nos dijeron que había pasado algo, que habíamos hecho gritos hostiles, que habíamos tenido, no sé, acciones malas. No, nada, nosotros como siempre, habíamos llegado, desplegábamos una camiseta, qué sé yo, cantamos el himno y gritábamos viva la patria. Eso era, ¿viste? Eso lo hicieron las 3 veces que fueron. Todas las veces, todos los que van. Esto es lo mismo que los ingleses cuando van a los cementerios que tienen en todas partes del mundo, le digas no vayas y no grites, no despliegues una bandera, no despliegues tu... E imaginá, es lo que tienen en todas partes del mundo. Y bueno, había sido eso. Entonces, el que era jefe de los militares, cuando me mira me dice, oh, no me diga, era como decir, qué pavada. Pero bueno, estábamos arrestados, estuvimos 2 días arrestados. Entonces había que ir a declarar a un lugar, pero nosotros estábamos detenidos ahí en ese lugar que era como un hotel. Me acuerdo que mis compañeros iban y cuando venían me decían, preguntaron quién se llama Luis. Después venían y me decían, negro, estás hasta la pelota. ¿Viste? Claro, yo que estaba con mi bandera. Y al otro día me toca a mí. Me fui solo, ¿viste? Fui solo. Estaba ahí como a 100 metros, con un destacamento inglés. Bueno, cuando entro, foto acá, foto de costado, la marcación de los dedos, era un preso. Un delincuente, ¿viste? Un preso. Y bueno, cuando me siento así como ustedes, en una mesa, 2 británicos y un traductor chileno. Entonces, ¿viste? Me empezaron a preguntar el nombre, todo eso. Y en un momento así, como vos, me muestran, sacan una foto así. Y yo con mi bandera, ¿viste? La foto, que decía territorio argentino y yo ahí en el cementerio. Me agarra uno y me muestra así, ¿viste? ¿Qué es esto? ¿Y yo qué podía decir? No sé, se me ocurrió en el momento darle vuelta con la mano, mostrarle y decirle, mirá mi cara, yo estoy llorando porque ahí estaban mis compañeros muertos. Y fue así simple, porque cuando yo le dije eso, se miraron así, hicieron la foto, la guardaron, empezaron a guardar las cosas y dijeron, se terminó el interrogatorio. Y empezamos a hablar de que ellos eran maratonistas, de que yo era futbolista, de que acá en los estadios las banderas de los clubes tienen todas las Malvinas, y se terminó todo. Fue simple, fue 3 minutos que donde me mostraron una foto, yo le dije eso, comprendieron que nosotros no hacíamos nada malo, simplemente honrar a los pibes que estaban ahí en ese cementerio. Y ahí tampoco hubo ayuda de la política nacional. O sea, estaban a la deriva, estaban de visitantes. No, nosotros ahí no. Es inglés eso ahí. Así que ahí se terminó, es más, después querían que le regale mi bandera. Le dije nunca, no, mi bandera no. ¿La tenés todavía? La tengo, sí, la tengo ahí. Está sucia ahí con la tierra del cementerio. Y es una bandera que quedó marcada porque después esa foto recorrió a nivel mundial, porque yo después el tema es que cuando me pasó eso, cuando yo vine acá, a los 2 días, se me dio por poner en el Facebook, poner la foto y decir, por esta bandera estuve preso en Malvinas. Lo puse a las 12 de la noche. Al otro día cuando voy a trabajar había como 3 unidades de periodistas, me llamaban, se desplegó esa noticia por todas partes del mundo, me llamaron de España, de Italia, de Estados Unidos, de Colombia, de Chile, de todos lados. Hay fotos donde están en los aeropuertos, ¿viste? Las televisiones donde estaba mi cara, preso en Malvinas. Y yo decía, qué quilombo, yo lo que no quería que haya problemas diplomáticos para que después no podamos ir, ¿viste? Claro. Y yo no daba reportajes, me buscaban los periodistas, me buscaron todo. La verdad que fue un lío. ¿Querés volver? No, yo cerré la historia. Yo dije que ese era mi tercer viaje. Cerré la historia. Con eso yo cerré la historia. Sí, cerré la historia. No, nunca más. ¿Estás conforme? Sí. Sí, yo sé lo que fue la guerra. Nadie va a comprender, salvo mis compañeros, pero hubo muchos pibes que quedaron allá. Mi familia sufrió mucho, la familia de los veteranos.
Esas mamás que dejaron que su pibe de 18 años vayan a un lugar y no vuelvan. Comprendí todo. No tengo que contarle nada a nadie, no tengo que decir nada. Defendí mi país, tuve la suerte de defender mi país. Tuve el privilegio y la suerte de regresar y ser futbolista profesional durante muchos años. Y estar tranquilo. Sí, estar tranquilo. Te llevo al fútbol. ¿Jugaste en Chile? Sí. ¿Hubo algún trato especial? Sabés que yo cuando fui nunca dije que era veterano de Malvinas. Fui a un club de una ciudad muy grande, Valparaíso, muy fanáticos, como si fuera Boca, Racing, muy fanáticos. Tuve la suerte de llegar y jugar bien. Y que con el paso del tiempo, ellos se enteraron de que yo fui veterano de Malvinas. Y el respeto hacia mí fue muy grande. Es más, con el paso del tiempo yo dije, no se van a acordar, yo jugué un año. Eso yo jugué en el 90, 91 y en el 2010 vinieron unos periodistas de la ciudad para saber qué era de mi vida. Yo dije, ni se van a acordar ni nada. No, había quedado la historia de Luis Escobedo como futbolista y también que había sido veterano de la guerra de Malvinas. Y volví a esa ciudad y la verdad que es increíble, con el paso del tiempo, la gente se acuerda, el club tiene el más grato de los recuerdos, y yo decía, no podía comprender cómo yo, habiendo jugado un año, yo había quedado. Es más, el año pasado, con el Huesito Olaría, un jugador número 9, y yo quedamos como leyendas del club. Y yo no puedo comprender, porque llegamos a la ciudad y dicen Luis Escobedo y Huesito Olaría y la gente se acuerda y nos llaman y es increíble lo que me pasó, es increíble. ¿Te reconforta? Sí, porque digamos, vos sabés lo que antes de Malvinas, el conflicto con los chilenos y es difícil, en otro país, los argentinos, viste, tenés que llegar y tenés que hacer mucho para ser reconocido. Quien representaba también a Argentina en el mundo era Maradona, ¿lo conociste? Lo conocí, sí. ¿Pudiste hablar algo con él? El tema fue que que cuando lo conocí, yo era futbolista y si bien era Maradona, no tomé la dimensión de que yo estaba con el monstruo más grande del mundo del fútbol y no tuve la posibilidad de decirle. Yo sé que él sabía mi historia, pero yo no lo confronté en decirle, Diego, porque se retrotrae una historia que cuando teníamos 10, 12 años, él vivía en Fiorito y yo en Budge. Nos separaban 15, 20 cuadras. Entonces iba a ver un partido y yo me acuerdo que me habían dicho, Luis, mirá, va a haber un jugador del equipo contrario de Fiorito que iba a jugar así, no sé, me prepararon, pero yo no le di conciencia. Con el paso del tiempo, era Maradona y yo era de Budge, nos dividía el Camino Negro. Entonces no se dio eso. Y una vez me invitaron, me dice, vamos a ir a jugar a la Quinta del Diego. El Diego tenía un equipito de fútbol 7 con unos chicos. Y vamos a jugar ahí. Bueno, le digo, vamos. Fuimos con unos jugadores de los Andes. Y bueno, estábamos en la cancha ahí preparándonos y viene el Diego y se puso y empezamos a jugar. Hola, nos saludó todo. Y claro, ya cuando empezó el partido ya no era el Diego, era el contrario, del equipo contrario, ¿viste? Ya empezábamos a jugar, le ganábamos 3-1 y, ¿viste? Venía y le fui fuerte 2 veces. Recuerdo que cuando en una se levanta me dice, vamos a jugar en serio, ¿viste? La tengo. Vamos a jugar en serio, ¿viste? Como tenía la forma de decir, ¿vamos a jugar en serio? Y sí, le digo, inconsciente yo, ¿viste? Maleducado. Recuerdo que empezó a jugar en serio, me encaraba, no sabía para dónde salía para acá, salía para allá, pum, perdimos 5-3. Y después terminó el partido, nos saludamos todo y el papá decía, era la primera vez que lo veía al Diego enojado y que quería ganar muy.
Porque nosotros éramos jóvenes y jugábamos y era un partido lindo, te hablo a nivel futbolístico. Y después cuando terminó, bueno, me saqué una foto, lo saludé, pero no tomé conciencia en ese momento por ahí de comentar, viste que yo era veterano o algo por el estilo, esas cosas. Sí, por gente conocida en común, él sabía de mi historia, sabía mucho de mi historia. Y hoy sí, me arrepiento cada momento porque yo tenía gente conocida que estaba con el Mancuso, un montón de gente que me tenía la posibilidad de yo poder ir a charlar. Pero nunca me decidí. Y me voy a arrepentir toda la vida, porque para mí va a ser siempre el más grande futbolista de todos los tiempos. ¿Y esto en qué año fue? ¿Esto del partido y demás? Ay, si te hablo, año 90, 91, antes de que yo vaya a Chile. Yo justo había quedado un tramo sin club. Estaba en actividad ambos. ¿Estaba en actividad? Sí, estaba bien, ¿no? Tengo una foto ahí donde el Diego está ahí, yo estoy acá atrás y... No, yo estaba bien, por eso te digo que jugábamos a la par. No, yo estaba bien preparado, pero él cuando se enojó no hizo cosas. Y porque hay mucha gente de tu época además, que gol a los ingleses, ambos goles, Sí. Como que lo toman como una venganza y ya lo pasan a la guerra. Yo creo que fue un poco de marketing. No creo que hayamos nosotros pensado en esas cosas. Hay gente que dice eso, vos no lo mezclás. No, jamás. No, porque yo estuve prisionero de los ingleses me trataron bien, ellos saben lo que es una guerra. Si bien confrontamos por un territorio, nos hubiera pasado tanto a los argentinos que matar ingleses como a los ingleses matar a los argentinos, pero en el caso mío, yo rencor no, estuve prisionero, hablé, me trataron bien, no quedó ese rencor. Y no pensé en el gol y que esto y el otro, los ingleses, no, para mí fue un partido de fútbol que sí me alegró muchísimo y lo tomé como un futbolista. ¿No significó más que un partido de fútbol de la selección? Para mí no significó más que eso. ¿Qué te genera hoy pensar en Malvinas? No, yo hoy, digamos, como te dije, yo ese viaje para mí, yo cerré mi historia. Pero sí soy consciente de que fui un futbolista y cuando empezaron las escuelas de periodismo deportivo, chicos, ellos fueron los que nos reivindicaron a nosotros un poco. Las escuelas de periodismo, pibes como ustedes, que empezaron a estudiar y se enteraron de que había un futbolista que había jugado al fútbol pero que fue a la guerra. Entonces a mí me reivindicaron y yo tuve la posibilidad de que en los reportajes y todo eso, como Omar de Felipe, como otros, de decir, pasó esto en la guerra. Porque si no, no había manera. Y deportivamente a nosotros, esas escuelas de periodismo, los chicos esos, tengo muchos que hoy trabajan en televisión, en muchos lugares, que vinieron a mi casa a hacerme reportaje y todo eso. Pero yo también como deportista, futbolista, yo los primeros años no hablaba. Nunca hablé, yo no decía que eran veteranos de Malvinas. Entonces con esos chicos que me hicieron reportaje, todo eso, Fantino, supieron más algo que yo contaba de lo que era de la guerra. Y yo también me saqué un poco un peso de encima de contar y todo eso. Pero te digo, las escuelas de periodismo cuando los pibes empezaron, ellos fueron los que a nosotros nos reivindicaron. Y bueno, un párrafo aparte, la reivindicación de la selección argentina ahora ante el mundo, de que en el mundo, cualquier lugar del mundo, sepan quiénes fueron los pibes de Malvinas. La verdad que yo soy un agradecido de esta camada de la selección que sale campeón. ¿Y te reconforta el hablar, el contarlo, o tratas de esquivarlo? Si se da, lo hablo. Si no, no. Hay algo que por ahí todo el mundo me dice, ¿pero cómo? Y no lo comprenden. Yo jamás hablé con mi familia de Malvinas. Ni con mis hijos, ni con mi vieja, ni con mi viejo, ni con mis hermanos. ¿Te preguntaron? No. ¿Tampoco te preguntaron? Tampoco. Creo que ellos saben. ¿Respetaron tu espacio? Respetaron. Yo jamás hablé. Cuando fui futbolista los primeros años no hablé. Pero después en un momento dije, si yo no hablo, ¿quién va a hablar?
¿Me entendés? Y hoy cuento lo mío, digamos, tuve la suerte de volver a la isla, comprender muchas cosas y por ahí contar. Pero va a quedar en la historia. Yo creo que nos confunden con los militares. Algo que me da bronca, sí, me da bronca porque creen que nosotros fuimos militares. Y no, nosotros fuimos pibes que fuimos a defender el país, sin saber. Nos dieron un arma y no fuimos allá. ¿Sentís que hoy también pasa? ¿Que se los confunde? Sí, porque por eso te hablo de que si algún político o alguien hoy hagan una manifestación o algo por las mamás de los pibes que quedaron allá. ¿Entendés? Luis, muchas gracias por la predisposición, No, por favor. por recibirnos y por defender a la patria. Muchas gracias. Creo, y gracias, pero yo creo que los verdaderos héroes son los pibes que quedaron allá. Y mi más grande respeto a todas esas mamás que dejaron a sus hijos en las islas, que defendieron con su vida en la isla y que fueron olvidadas acá. Para ellas, mi gran reconocimiento. Muchas gracias.